Hola, te habla Melanie Rodríguez y en este video quiero compartir contigo conocimientos fundamentales sobre lo que debe ser la Secretaría de Prensa en una campaña electoral. Para comenzar, es importante explicar que la responsabilidad de la Secretaría de Prensa es la de generar y coordinar toda la comunicación que se hace a través de los medios sin que sea pagada. Hablemos ahora de las principales actividades que debe realizar la Secretaría de Prensa. Primero, debe elaborar y distribuir los boletines de prensa. Preparar la información inicial de la campaña y del candidato en forma de press kit. Preparar y distribuir los discursos del candidato. Servir de avanzada de prensa en los eventos importantes. Generar y distribuir artículos sobre las posiciones del candidato en temas importantes. Servir de contacto con los medios de comunicación. Buscar, coordinar y preparar al candidato para las entrevistas. Además, es responsable de coordinar las ruedas de prensa, coordinar la información de la campaña con el resto del equipo y preparar las respuestas a los ataques y a los temas de campaña de la oposición. Pasemos ahora a hablar de los boletines de prensa. Un buen boletín de prensa debe decir el nombre del candidato, la dirección de la campaña, el nombre del contacto de prensa, un número telefónico para contactarlo y la fecha del boletín. El secretario de prensa debe tener la lista de todos los medios de comunicación a los que quiere llegar la campaña a través de los boletines y el nombre de la persona más indicada para su publicación en cada medio. La entrega de los boletines deberá ser en manos de esa persona y con tiempo suficiente para su publicación. Veamos ahora algunas reglas para crear un buen boletín de prensa. El primer párrafo deberá tener mucha fuerza, debe llamar la atención poderosamente y debe sintetizar el tema de todo el boletín. Un buen boletín debe incluir lo siguiente: quién, cuándo, cómo, dónde y por qué de los hechos. Es importante usar datos específicos y no caer en generalidades. Y por último, debe mencionar e indicar los pronunciamientos del candidato. Pasemos a ver las ruedas de prensa. Otro elemento importante dentro de las responsabilidades del secretario de prensa. Y comencemos por ver ¿qué detalles se deben atender en una rueda de prensa? Es importante seleccionar la hora y la fecha de la rueda de prensa de acuerdo con los horarios de los miembros de la prensa. Debemos notificar a la prensa con tiempo suficiente para que puedan asistir. Es fundamental que preparemos al candidato para la rueda de prensa. Hay que arreglar el lugar donde se llevará a cabo la rueda de prensa, chequear los micrófonos, la posición de las cámaras, las sillas, etc. Es muy importante distribuir copias del pronunciamiento del candidato, preferiblemente 10 minutos antes de que comience la rueda de prensa. Sea puntual, comience a la hora indicada y termine cuando el tema ya haya sido acotado, en su interés para los miembros de la prensa. Establezca de antemano el orden de la rueda de prensa. Primero el candidato dará su pronunciamiento y luego se abrirá un tiempo para preguntas. El candidato debe estar preparado para contestar cualquier pregunta. Provea información adicional que respalde el tema al finalizar la rueda de prensa. Tome nota de cualquier error o falla cometida por el candidato durante la rueda de prensa y corríjala al final, con el reportero que hizo la pregunta. Lleve el control de los miembros de la prensa que faltaron para hacer seguimiento. Y por supuesto, asegúrese por encima de todo que el candidato tiene algo importante que decir. De lo contrario, no haga nunca una rueda de prensa. Si no, hay nada relevante que comunicar. Hablemos ahora de otro elemento muy importante, el press kit. ¿Y qué debe incluir? Primero debemos asegurarnos de que tiene fotos del candidato. Y mucho mejor si hay alguna blanco y negro 8x10 estándar. Una tipo afiche. Y también es importante que hayan algunas fotos cándidas del candidato que también puedan ser utilizadas por la prensa. El paquete también debe tener información básica del candidato, como por ejemplo dónde nació, dónde estudió, dónde se graduó, con quién se casó, el nombre de sus hijos, cuál es su profesión. También es imprescindible que tenga una biografía corta y una larga. La corta para evitar que los periodistas editen la información que nos interesa que esté allí. Debe contener información sobre cosas importantes que ha hecho nuestro candidato y una descripción de los temas que respalda. El objetivo es que esta información proyecte la imagen que la campaña desea sobre el candidato. El press kit
Debe además contener material de la campaña como stickers, afiches, folletos, botones, artículos de prensa, etc. Otra cosa importante es que debe contener información de la estructura de la campaña, como el nombre del director de la misma, el director de prensa, el de finanzas, el director de la gira, con números telefónicos y la dirección de la central o el comando de campaña. Además, hay que incluir slides en colores para el uso de la TV. Y no pueden faltar pronunciamientos del candidato, por lo menos algunos de los más recientes, y sus discursos o anuncios que haya hecho durante la campaña. Pasemos ahora a las entrevistas de radio y televisión. Lo primero, cuando nos invitan a un programa de TV o radio, es decir si debemos asistir o no. Y esa decisión debe ser del director de campaña, quien, considerando la estrategia de la campaña, podrá determinar si es o no es conveniente asistir en ese momento. Si la decisión es positiva, entonces lo segundo es preparar al candidato. Así que veamos cómo podemos y en qué consiste la preparación del candidato. Primero, debemos identificar el mensaje principal y los 2 o 3 mensajes secundarios que queremos transmitir en el programa determinado. Luego debemos identificar las palabras claves que queremos mencionar y que queremos que queden claras en la audiencia. También debemos identificar las obras que queremos mencionar. Y además hay que revisar las respuestas a las posibles preguntas negativas que puedan hacer al candidato. Por último, debemos decidir si queremos atacar o no a alguno de los otros candidatos, así como decidir la postura que va a tener el candidato. Por ejemplo, si decide respaldar al gobierno o atacarlo o mantenerse de forma neutral. Y si se trata de un programa de televisión, es necesario discutir la vestimenta, la postura y los gestos del candidato. Es absolutamente necesario que haya una persona encargada de proveer al candidato toda la información que sea necesaria, con el objetivo de que su desempeño durante la entrevista sea el mejor. Mientras más información tenga, él se sentirá más confiado, más positivo y mejor preparado. Y cuando hablamos de información, estos son algunos de los puntos que el candidato debe saber de antemano. El formato del programa, si existe un tema o varios temas que se vayan a tratar, quiénes participan en el programa, si hay un moderador o es un panel, si son amigos, son neutrales o son opositores, y cualquier otra información sobre ellos. Si hay más invitados y quiénes son, cuánto dura el programa y si hay preguntas y respuestas, si el programa es en vivo o es grabado, quiénes conforman la audiencia, cuál es el perfil de los miembros de la audiencia, tanto en vivo, en el estudio, como en los televisores o en las radios, y qué rating tiene el programa. Una vez finalizada la entrevista, es muy importante hacer un análisis con el objetivo de mejorar las respuestas del candidato con mira a futuros programas y de preferencia hacerla de forma escrita para entregársela al candidato con las observaciones. Con esto terminamos este tema sobre la Secretaría de Prensa y sus responsabilidades en la campaña. Esperamos que haya sido de mucha utilidad. Y no te olvides de visitarnos en www.marketingpoliticoenlared.com. Y si no lo has hecho aún, regístrate para que recibas nuestro boletín semanal. Hasta la próxima, te habló Melanie Rodríguez.